En todo el mundo se está utilizando la acusación de terrorismo, que es el uso de la violencia de forma sistemática e indiscriminada, para reprimir movimientos pacíficos y deslegitimarlos a ojos de la opinión pública. Y esto es exactamente lo que le está ocurriendo a Ruben Wagensberg, activista, pacifista y defensor de derechos humanos. Nieto de refugiados, desde pequeño se ha implicado en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. En 2016, a raíz de su labor como voluntario en campos de personas refugiadas de Grecia, coimpulsó la campaña Queremos Acoger, que finalizó con la mayor manifestación del mundo por la acogida de personas migrantes y refugiadas. Som molts i estem preparats. Volem acollir i podem acollir. Su compromiso le ha llevado a acompañar a personas y colectivos en todo el mundo. Lo conocimos en la manifestación Volem Acollir y desde siempre ha sido un pilar muy importante en la lucha antirracista. With the Taliban's entry into Afghanistan, we felt completely helpless. I was a spokesperson for UNICEF. Ruben did essential mediation work with the embassy so that more than 400 women and human rights defenders could leave the country, legally and safely. Benvinguts, Núria, benvinguts, Feridom. Casa nostra és casa vostra. Era muy difícil llegar hasta donde estábamos. Había muchas personas vulnerables que no se podían ni mover. Y coordinación de Ruben con las autoridades facilita mucho nuestra salida. Su trabajo como defensor de los derechos humanos le llevó en 2017 a ser diputado del Parlamento de Cataluña, desde donde sigue trabajando incansablemente para defender el derecho a la vida. Gracias a él, en el año 2020 se recuperaron unos presupuestos que habían sido recortados debido a las anteriores crisis económicas y gracias a esta situación, en las posteriores crisis que hemos vivido, hemos conseguido rescatar miles de vidas. The persistence of Mr. Ruben Wagensberg, who have been key in bringing the attention of United Nations to the serious difficulties in having access to water that we suffer from in North and East Syria. Paralelamente, Wagensberg nunca ha sido ajeno al intenso proceso político de Cataluña. En 2017 se implica activamente para evidenciar el carácter pacífico de las movilizaciones en defensa del referéndum. 2 años después, el Tribunal Supremo condena a más de 100 años de cárcel a líderes sociales y políticos catalanes, provocando una respuesta masiva de la ciudadanía. Ahora le acusan a él y a otras 11 personas de impulsar esas movilizaciones pacíficas bajo la brutal acusación de terrorismo. A lo largo de la historia y en todo el mundo, miles de personas y organizaciones han trabajado para hacer avanzar a la sociedad y defender los derechos de todos. Y siempre, sin excepción, quienes han puesto su cuerpo, su tiempo y su vida para alcanzarlos, han sufrido duros procesos de represión. El caso de Ruben es solo uno más. Por todas ellas,